y los estados de la materia. Y bueno, como introducción tenemos que uno de los conceptos fundamentales es la relación que existe entre los niveles atómicos internos, la cual nos explica cómo los electrones dentro de un átomo pueden absorberse. Y de otra manera tenemos que existen 6 estados de la materia, los cuales son sólido, líquido, gas, plasma y condensado de Bose-Einstein. Bueno, como componentes tenemos los niveles de energía, que son las posiciones relativas de los electrones en un átomo de acuerdo con el modelo de Bohr, el cual ya explicado anteriormente. Y cada nivel es caracterizado por un nivel cuántico principal, que se representa por N, que define la energía. Después tenemos los electrones, que son las partículas atómicas con carga negativa que están alrededor del núcleo de un átomo. Y en un átomo el número total de electrones es igual al número atómico. Tenemos los niveles de energía, que son divisiones dentro de cada nivel de energía que corresponden a la forma en que los electrones están distribuidos en ese nivel. Existen 4 tipos de subniveles, que son el S, P, D y el F. Bueno, la energía entre niveles atómicos internos se refiere a la diferencia de energía que existe entre los distintos estados electrónicos dentro de un átomo. Esta diferencia se expresa generalmente en electronvoltios, que es la EUP, y está gobernada por la ecuación de la energía. Bueno, para poder hablar de los niveles atómicos internos, tenemos que tomar en cuenta las transiciones electrónicas, que es la absorción y emisión de la energía. ¿Qué son las transiciones electrónicas? Bueno, transiciones electrónicas es cuando un átomo absorbe un fotón de luz y este es capaz de poder emitir una frecuencia de luz específica dependiendo de su elemento. En su ejemplo, el hidrógeno es susceptible a recibir o a absorber la luz ultravioleta, y entonces su electrón, al poder estar excitado, puede cambiar de nivel de energía, y bueno, tiene que también liberar su energía, y eso se puede liberar a través de un fotón o también a través de una radiación electromagnética. ¿Cómo sucede la absorción de energía? Bueno, cuando un electrón absorbe energía, por ejemplo, un fotón de luz, el nivel en el que está el electrón tiene que subir. Entonces pasamos de un nivel 1 a un nivel 2. Esto se llama excitación del electrón, y el electrón solo puede absorber una cantidad de energía específica, que es la diferencia que existe entre el nivel de energía 1 y el nivel de energía 2. ¿Qué ocurre al liberar la energía que absorbe el núcleo, el electrón? Bueno, al regresar al nivel más bajo, el electrón tiene que perder su energía que ganó anteriormente. Esa la puede perder a través de un fotón, emitiendo un fotón de luz específico o una onda electromagnética. Esta energía se emite en forma de un fotón de luz. Y tomando en cuenta, por ejemplo, lo que les decía del hidrógeno, el hidrógeno solamente es susceptible a captar luz ultravioleta. Entonces, el electrón, al recibir este tipo de energía, este tipo de fotones, puede absorberlo, y los electrones se suben de un nivel 1 a un nivel 2, y después tiene que poder liberarse esa energía porque es inestable. Entonces, para poder deshacerse de esta energía, hace lo mismo, digamos, de manera inversa. En vez de recibir un fotón, va a emitir un fotón o una onda electromagnética. Y bueno, ¿cuál es la importancia de las transiciones electrónicas? Primeramente, generación de la luz. Por ejemplo, en los láseres, que son específicamente para la cirugía ocular, como son muy precisos, bueno, estos nos ayudan a poder tener un control de la potencia que tiene cada uno de los láseres. También tenemos los LEDs o diodos de emisores de luz. Las pantallas de smartphones, como usan LEDs, pueden crear una luz brillante y eficiente, y dependiendo de cada uno de los elementos que estemos utilizando para poder emitir una onda de luz específica, bueno, esto se utiliza. Y también la espectroscopía. La espectroscopía no es más que poder identificar el elemento que está hecho, digamos, un astro, que es una estrella o un planeta, porque cada uno de los elementos tiene su propia onda de luz. Entonces, con esto podemos identificar de qué elemento está hecho este planeta o luz o estrella.
sobre los 6 estados de la materia. El primero, viene siendo sólido, líquido, gaseoso, plasma, condensado de Bose-Einstein y condensado de fermiones. Bueno, los estados de la materia son las distintas fases o estados de agregación en los que se puede encontrar la materia conocida, ya sea en sustancias puras o mezclas. Como sabemos, en la materia existen diferentes cambios, como es la evaporación, que es cuando un líquido pasa o se transforma en un gas, la ebullición, la condensación, la licuefacción, que es cuando un gas se transforma en un líquido mediante una presión, la congelación, la fusión y la sublimación. El estado sólido se caracteriza por una disposición específica de sus partículas, es decir, que está basado en nexos muy rígidos y fuertes, lo cual se traduce en una estructura física muy bien definida. Estos tienen propiedades físicas, como lo son las formas de los volúmenes fijos, son altos en la densidad, también tiene dureza y tenacidad, variabilidad y ductilidad, rigidez, fragilidad y elasticidad. En los sólidos tenemos los cristalinos y los amorfos o vítreos. Los cristalinos se ordenan en celdas de forma geométrica y deben estar ordenados y suelen tener una forma regular. Los amorfos son de manera contraria, que estos, llegan a tener una forma o una estructura ordenada, pero su forma puede ser irregular y variada. Los sólidos cristalinos se clasifican generalmente por 4 tipos, que son los iónicos, que básicamente es cuando este está compuesta por iones positivos y negativos y no conducen electricidad. Los sólidos metálicos, que están unidos por enlaces metálicos. Los de red covalente, que estos tienden a ser duros, resistentes y altos en puntos de fusión. Y el sólido molecular, que estos suelen ser blandos y fundirse a temperaturas bajas. El siguiente es el líquido, que básicamente es el que todos conocemos, por ejemplo el agua. Estos tienen como características la forma, que básicamente toma la forma del recipiente en donde está, también puede ser fluido. Tiene otra característica, que es la fluidez, que se puede pasar de un recipiente a otro fácilmente. También tiene la característica de que debe ser o es adherente, ya que cuando se sumerge un objeto en el agua se puede ver que quedan gotitas alrededor de ese objeto. El tercero es el plasma, que este es un estado de la materia caracterizado por poseer una carga alta de energía. Esta energía se genera en gran medida en situaciones en las que la temperatura suele ser muy alta. A raíz de esto se generan los átomos de cargas positivas o negativas, es decir, átomos que pierden electrones, y también átomos de cargas negativas o aniones, que es cuando los átomos ganan los electrones. Algunos ejemplos de plasma en la naturaleza pueden ser como el sol, las nebulosas, los rayos y el fuego. Y en las aplicaciones tecnológicas puede ser como la iluminación, ya que el plasma ha favorecido en la creación de luces fluorescentes frías debajo del consumo eléctrico. También existen las pantallas de plasma o los motores de cohetes. Yo les voy a hablar acerca del estado de agregación del gas. Bueno, de la materia que es el gas, perdón. Se denomina gas al estado de agregación de la materia en el que las sustancias no tienen un orden propio ni definido y adoptan las de la forma de los recipientes que las contienen. Las moléculas que constituyen un gas no son atraídas mutuamente, por lo que se mueven en el vacío a una gran velocidad y muy separadas unas de otras. Bueno, las características de los gases se basan en 3 conceptos, que son las moléculas, la forma y volumen y la compresión. Las moléculas, como ya lo mencioné anteriormente, las moléculas de un gas son aquellas que están prácticamente libres, de modo que estas hacen que sean capaces de tomar o de distribuirse en el espacio de todos los recipientes en los que se encuentran contenidos. Los gases, a su vez, no tienen una forma definida. Esto quiere decir que adoptan la forma de los recipientes que las contienen, y los gases tampoco tienen un volumen propio. Al igual que la forma, adoptan el volumen del recipiente que las contiene.
La compresión puede comprimirse fácilmente ya que sus moléculas se encuentran separadas unas de otras. Luego tenemos las propiedades de los gases. Son 4. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa el gas. Tenemos la densidad. La densidad es la cantidad de masa de un volumen específico. Es decir, qué tan compactas están las moléculas del gas en un recipiente. La temperatura se refiere a la temperatura absoluta del gas y la presión es la cantidad de fuerza que ejerce el gas sobre el recipiente que lo contiene. Ahora, ¿qué es el condensado de Bose-Einstein? El condensado de Bose-Einstein es un estado de la materia en el que está compuesto por bosones, los cuales están súper enfriados y se acercan al cero absoluto. En el cual buena parte de los de ellos ocupan un estado cuántico muy bajo. Ahora, tiene como concepto principal el bosón. Un bosón es una partícula elemental que es capaz de tener una interacción con los fermiones. Por otro lado, un fermión es igual a una partícula elemental, pero que tiene como característica que su spin es un valor semientero. Regresando a los bosones, un bosón tiene como característica que su momento angular intrínseco o su spin tiene un valor entero, lo cual es el 0, el 1, el 2, etc. Estos no cumplen con el principio de exclusión de Pauli, que más adelante se los explicaré, y siguen la estadística de Bose-Einstein. Y las funciones de onda cuántica que describen los sistemas de bosones es simétrica respecto al intercambio de partículas. Las principales características del condensado Bose-Einstein es la superfluidez y la superconductividad. La superfluidez se refiere a que la materia condensada deja de tener fricción, por lo que los átomos se mueven sin perder energía, y la superconductividad se refiere a que no tiene una resistencia eléctrica, es decir, que esta es nula, que significa que el paso de las moléculas sea más fácil. Otras características es que debido a las dos características anteriores, la superfluidez y la superconductividad, el condensado de Bose-Einstein se puede llamar como un superátomo, ya que los átomos se comportan como si fueran uno solo. Debido a la característica de la superfluidez, los átomos se agrupan formando una capa fina. El condensado está compuesto por átomos en un mismo estado cuántico llamado coherencia cuántica y misma función de onda. El nivel de energía es mínimo, igual que todos los átomos, lo que se denomina el estado fundamental. Y es un estado que solo se obtiene a temperaturas muy bajas, cercanas al cero absoluto, que son de menos 273.15 Celsius a 0 Kelvin. Ahora, el condensado de fermiones. El condensado de Fermi o el condensado fermiónico es un estado superfluido de la materia formado por la agrupación de partículas fermiónicas a temperaturas extremadamente bajas. Este tiene como características que sus partículas, a diferencia del condensado de Bose-Einstein, son los fermiones. Se produce a temperaturas cercanas al cero absoluto y su estabilidad dura muy poquito. Ahora, para diferenciar, el condensado de Bose-Einstein y el condensado fermiónico son dos estados de la materia que se parecen. La diferencia se da en la importancia de las bajas temperaturas y en los átomos que actúan dentro de cada uno. Por ejemplo, los átomos se comportan de manera muy diferente mientras más se van acercando al cero absoluto, en la temperatura del valor de cero absoluto. Estos se dividen en los bosones, los cuales tienen un spin entero, como yo lo expliqué, y los fermiones, los cuales tienen un spin semientero, que tienen valores de 1 medio, 3 medios, 5 medios, etc. Y los bosones no tienen ninguna restricción, en el sentido de que 2 o más bosones pueden estar en el mismo espacio. Y los fermiones, ellos sí toman en cuenta el principio de exclusión de Pauli, el cual dice que 2 o más fermiones no pueden ocupar el mismo estado cuántico, o en otras palabras, que pues no puede haber más de un fermión por estado cuántico. Y bueno, como conclusión tenemos que la energía entre niveles atómicos y los 6 estados de la materia están estrechamente relacionados, ya que los cambios en los estados de agregación dependen de la energía absorbida o liberada por los átomos y sus electrones.